Este episodio del Pingüino recorrimos el pasado de la historia de Sofía. ¡Hala! Descubrimos más de qué fue lo que le ocurrió a Arkham y con esto muchas referencias a lo largo del capítulo. Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar. Y por eso en este video te traemos todos los 34 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del cuarto episodio de la serie del Pingüino. Bienvenido a la venganza de los electroalces, Bob. Este capítulo se llama Saint Annie. Es una frase que escuchamos que usaban en El Padrino que significa 100 años. Y en El Padrino aparece la frase, cuando los silicianos te desean, Saint Annie, y se refieren a una larga vida. Y un siliciano jamás olvida, y parece que Sofía tampoco olvida. El episodio comienza con lo que vimos en el episodio pasado, y digamos que es la última traición que Sofía necesitaba para su completa transformación. Volvió a confiar en Oz, pero tras la llegada de los Maroni se dio cuenta que la volvió a traicionar, y por eso hace más sentido su venganza final. El flashback lo comenzamos al verlo cuando Sofía está en su momento más feliz. Vemos el contraste en la recaudación de fondos con la iluminación y los colores que complementan esta parte, pero Sofía desentona un poco porque usa un vestido rojo que podría reflejar la parte sangrienta y más oscura de su camino, así como el mismo Bliss, que es una droga de este color. Y a pesar de que en episodios pasados pareciera que Sofía acepta trabajar con Oz, vemos en este capítulo que siempre lo ha visto solo como un chofer y no más de eso. En varias partes del episodio Sofía se lo recuerda. La reportera que trata de abordar a Sofía para hablar de los asesinatos no es ninguna desconocida. Sabemos de quién se trata, Summer Gleason. Trabaja en Gotham Gazette, pero se trata de un personaje de la serie animada que, al igual que Harley, fue creada primero para la serie pero después se fue al cómic. Se mencionan que las víctimas de este asesino son varias mujeres, y hay que recordar que esto que vimos sucedió dentro de Batman cuando Carmine Falcone mató a esta mesera, y Sofía también descubre la pista de que su padre es el asesino de su madre, con la herida que recuerda que tenía en la mano. ¡Sí que eres un malvado! Y hablando de Falcone, este flashback es ambientado 10 años antes de los eventos de The Batman. Necesitábamos una versión más joven para interpretar al personaje y ahora el actor que le dio vida es Mark Strong en lugar de John Turturro. Y lo vemos con sus característicos lentes rojos y esto conecta un poco con la versión que tiene este personaje de la vida y todo lo que ve con este tinte rojo, lo que podríamos relacionarlo con el significado del color, violencia y sangre. Esta visión tiene que ver incluso en cómo trata su negocio y su familia, porque descubrimos que para este padre fue muy fácil deshacerse de su esposa y años más tarde de su hija. Por eso resulta contrastante ver esta escena donde Sofía de chica intenta quitarle los lentes, pero este se los vuelve a colocar muy rápido. No quiere ver la vida con un enfoque de compasión, prefiere este lado oscuro. Se menciona al congresista Hill, lo más probable es que se trate de Hamilton Hill del cómic, un político corrupto y alcalde de Gotham que aparece en los cómics y en Batman la serie animada, y parece que es un personaje igual de corrupto en esta serie. La serie no nos había mostrado mucho de cómo era la relación de Carmine con sus hijos, y al comenzar ya en un momento donde Carmine ya murió y Alberto murió en el episodio 1, Alberto no parece estar interesado en el negocio familiar, y por eso parece que la mejor elección es que Sofía se hiciera cargo, y ya hemos visto que el resto de la familia no les interesa que una mujer esté a cargo. Al menos por un tiempo Sofía sí fue considerada por su padre. Esto refleja en los cómics originales, en donde Carmine tampoco quería que Alberto se involucrara en el negocio familiar, pero en los cómics Carmine quería que Alberto mejorara, y esto es parte clave para la transformación del personaje de Alberto en el cómic de The Long Halloween, que se transforma en este asesino por buscar la aceptación de su padre. Alberto se burla de Oz llamándolo pingüino. Esto nos recuerda al primer episodio donde Alberto también se burla de él llamándolo de la misma forma, y esto es lo que detona en que se enfurezca y termina por matarlo. El policía que arresta a Sofía es el detective Quinnice, que está en la nómina de Carmine y apareció por primera vez en The Batman, algo que nos demuestra que este arresto fue completamente arreglado por Carmine Falcone para detener a su hija, y en la película este detective lo vemos que es quien termina llevando a Nika ante Falcone para que terminaran matando y estrangulándola. Sofía nos revela que la traición de Oz es el evento canónico para que Carmine Falcone lo note, y esto parece ser una pieza fundamental para que en estos 10 años le empiecen a dar más responsabilidades dentro de los negocios de la familia. ¡Qué trucazo!, ¿no? Y es curioso porque rápidamente comienza a salir la prensa mediática llamando a Sofía Hangman,
ya que los asesinatos de su padre se le atribuyeron gracias a las diversas conexiones de Carmine con la policía y los tribunales. Ya hemos mencionado cómo este apodo lo conocimos en los cómics, y es curioso que el plan de Falcón se llevara a que todos los medios la llamaran de esta manera, y es que prácticamente estos periódicos están adelantando a la Sofía que se termina transformando. Los periódicos también mencionan un gran incendio industrial que actualmente está bajo investigación, y esto podría ser un guiño al infame pirómano de Gotham y villano de Batman conocido como Firefly, quien tal vez causó el incendio. En los cómics, el verdadero nombre de Firefly es Garfield Lynch, un pirómano sociópata con una compulsión obsesiva por provocar incendios en toda Ciudad Gótica. El médico corrupto del Hospital Estatal de Arkham, que lo nombran Dr. Ventris, no solo es quien le da el diagnóstico final a Sofía, sino quien parece estar a cargo de la tortura con esta terapia de electroshock que termina por romper a Sofía. Este doctor puede tratarse de Floyd Ventris en DC Comics, también conocido como The Mirror Man. Otro villano más que aparece es Magpie, la paciente vecina en la celda contigua a la suya. En los cómics, Magpie es una ladrona en Gotham obsesionada con todo lo que sea brillante. Sofía la asesina cerca del final del capítulo en la parte del flashback, una vez que se da cuenta de que Magpie le estaba espiando para el Dr. Ventris a cambio de drogas. Una muerte brutal, pero es parte de la transformación de Sofía. Todo lo que nos revelan de Arkham es aterrador, y se supone que envían a los pacientes que reciban terapia ahí, y que puedan rehacer su vida, pero nos damos cuenta que detrás de toda esta faceta de hospital, en realidad hay un mundo corrupto. Que pongan a prueba a Sofía de esta manera para volverla loca y la terapia de electroshock junto con las drogas solo habla de que es una prisión corrupta con enfermos mentales encerrados. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Cuando finalmente se le permite a Alberto reunirse con Sofía, los hermanos se reúnen en la misma sala de visitas donde Batman se enfrenta al Acertijo en The Batman después del arresto de Edward Nashton. También es la misma escena del episodio 2 del Pingüino cuando Sofía estaba teniendo una pesadilla sobre la muerte de su hermano. Y es muy raro, pero el papel tapiz que está en su celda es el mismo que estaba en la habitación de su madre. Muy probablemente estos sean alucinaciones en vez de algo real. Y podemos ver por qué las escenas del trauma de Sofía sufre y sigue viendo en sus pesadillas. Tiene que ver con estos 10 años que estuvo encerrada, y por eso vemos que los rasguños y cicatrices que tiene en el cuello son consecuencia de todo esto. Ella se los hizo en sus pesadillas al imaginarse que estaba siendo ahorcada. Esa es una historia de origen brutal. Y básicamente eso le hizo su padre, quizá de manera metafórica, porque cuando entra a Arkham la vemos que le colocan un grillete en el cuello y no termina siendo colgada como las otras víctimas, pero sí terminaron con su vida como la conocía. El Dr. Julian Rush aún nos causa mucha curiosidad de este personaje, a pesar de que es quien termina ayudando a salir de este lugar a Sofía, definitivamente oculta algo y ella se lo hace saber. Aún no tenemos una conexión, pero es seguro pensar que algo esconde. En un momento, Rush le hace un comentario a Sofía. La muerte de un padre puede ser traumática y no es inusual convertir ese dolor en ira o incluso en violencia. Esto hace sentido para la experiencia de Sofía, pero también aplica para otro personaje, y ese es Batman. Este último tuvo una cruzada de venganza tras la muerte de sus padres, y esto lo transformó, pero en una dirección diferente a Sofía. Sofía es un personaje sumamente interesante. Vemos cómo en todos estos capítulos no ha logrado encajar en el molde en que todos los hombres a su alrededor quieren que ocupe. No pudo ser la hija callada y abnegada que quería a su padre, o la socia también silenciosa que necesitaba Oswald. La frase que Sofía le dice al Dr. Rush es icónica: yo no soy la que está enferma, el resto del mundo lo está. Y es que esto es algo que comparte con muchos de los villanos de Batman, algo que se puede entender con una ciudad tan corrupta y podrida como Gotham. Fue algo de lo que el Acertijo se quejó en la película, y este es el sistema que rompe a Sofía, así que es una frase muy cierta en este mundo. En su regreso al presente, vemos cómo Sofía acude a la mansión usando un vestido amarillo donde por fin no se cubren las cicatrices del cuello. Parece que con esta última traición está decidida a renacer de sus traumas y no dejarse pisotear de nuevo. En episodios anteriores, Sofía le dice a Gaia que es difícil ser una mujer en esa familia, y tras todo lo que pasó, entendemos de dónde viene el consejo. Aquí el capítulo nos hacen creer que las cosas son muy claras y que Carmine Falcón es de Hangman y que solo está inculpando a su hija, pero se inspiraron en los cómics de The Long Halloween, donde Alberto termina siendo el asesino de The Holiday, y en su siguiente parte es Dark Victory, que es donde se revela la identidad de The Hangman, el cual es Sofía.
por eso no descartamos que aquí tengamos un plot twist. Y aquí es donde nosotros pensamos que se inspiraron en la película de 12 monos, donde Sofía está mucho peor de la cabeza de lo que pensábamos, y que terminen revelándonos que ella hizo muchas cosas crueles de lo que ella piensa que hizo. Esta escena que ella mata a Magpie parece que no conecta con que la asesinó. Ese nene está chiflado. Pero bueno, estos fueron los 34 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del cuarto episodio de la serie del Pingüino. De igual manera, si quieres conocer todo lo que no viste del capítulo anterior, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop. So say we all.